Continuando con los temas extraños, voy a hablarles de John Travolta. Y en particular voy a referirme a este fenómeno que ha tenido lugar aparentemente hace tan poco tiempo, que es el GIF del Travolta confundido o del Confused Travolta, que realmente es una extrapolación de una película de Quentin Tarantino que pues todos deben conocer. Entonces, para empezar, una frase de quien un poco va a guiar toda esta presentación, que es Marshall McLuhan. Pues al menos un pedazo. Uno de los efectos de vivir con información eléctrica es que vivimos habitualmente en un estado de sobrecarga de información. Hay siempre más de lo que podemos manejar. Abajo, la caja de búsqueda del sitio de Giphy, donde si ustedes ponen Confused Travolta, les daba hasta las 10 de la noche de anoche. No es que haya preparado esto anoche, pero hasta las 10 de la noche daba 4.106 resultados para Confused Travolta. Realmente, yo en los últimos meses he recordado mucho mi adolescencia. Me acuerdo cuando fui a cine a ver Pulp Fiction hace 22 años, en el 94. Y me sorprendió pues que la figura de Vince Vega hubiese caído en un relativo olvido hasta noviembre del 2015, cuando empieza a aparecer, digamos, con alguna viralidad, si se quiere, el GIF del Travolta confundido. Resulta, digamos, muy interesante cómo el GIF realmente es reapropiado por los usuarios de Internet, en particular por los usuarios de Imagur, y después esto llega a la página de Know Your Meme, no como la figura que realmente representa al personaje, sino simplemente como John Travolta. Es decir, nadie habla de Vince Vega, todos hablan de John Travolta. Vamos a ver qué es lo que pasó y cómo funciona esto. Entonces, esta es la versión original del GIF, que es una extrapolación literal de la película de Quentin Tarantino. Si ustedes recuerdan, la razón por la cual Travolta está confundido aquí, o en este caso Vince Vega está confundido aquí, es porque antes de llegar a la casa de Mia Wallace, esposa de Marcellus Wallace, interpretada por Uma Thurman, pues se ha inyectado heroína mientras conduce en su automóvil. En una de las escenas más clásicas de la película, el primer plano de la aguja entrando al brazo de Vince Vega. Y por supuesto, después de inyectarse heroína, era normal que llegara un poco confundido, ¿no? Además de esto, si recuerdan la película, oímos a la voz de Uma Thurman que le habla desde un micrófono en otra habitación y le dice que se sirva un trago. Realmente esto no tenía, digamos, mayor relevancia semiótica, si se quiere. Es un sujeto que está confundido porque está drogado y porque no puede identificar de dónde proviene la voz que le habla. Lo interesante es cuando el usuario Karma Frappuccino, el 17 de noviembre de 2012, sube este GIF y lo acompaña con esta frase: cuando soy el primero en llegar a una fiesta. Esto permaneció relativamente aletargado hasta el 6 de noviembre de 2015, cuando el usuario al que le debemos todo, que se llama I Like to Wonka My Willy, subió a la página, subió a Imagur esta versión animada, que es la silueta de Travolta en medio de un pasillo de Target, y la acompañó de la siguiente frase: cuando mi hija dice que quiere, cuando le pregunto a mi hija qué quiere para Navidad, y ella dice una muñeca, ¿no? Entonces era la imagen de un Travolta absolutamente desubicado en medio del pasillo de juguete de Target, y entonces allí empezaba el fenómeno propiamente viral. Esta fue la primera respuesta, les repito, a un GIF que estaba en la red desde el año 2012. Usualmente cuando nos enfrentamos a estos fenómenos no hacemos una arqueología realmente profunda. Es decir, la mayoría de la gente pensaba que el problema con Travolta había empezado en el año 2015, pero digamos, esta era simplemente la primera respuesta,
Y empezaba entonces un fenómeno que es muy, muy interesante, que es el fenómeno del remix, sobre el cual quiero hablar en los minutos que me quedan. Aparecen incluso estos metamemes, ¿no? Es un meme sobre el meme, es Travolta comentando su propio meme. I got gifts, there are multiplying. Y efectivamente, si algo sucedió, fue precisamente la manera en la que explotó, la manera en la que se remezcló la silueta de este Vince Vega confundido. Aquí tenemos algunas versiones. Todo está remezclado acá, desde el nombre de Ludwig Wittgenstein hasta todo lo demás. Son las letras, el logo de la banda alemana Rammstein, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Travolta con Star Wars. Aquí tenemos una versión Matrix de Travolta. Y por supuesto, estas versiones, las versiones menos contraflow del GIF, fueron las más exitosas. Es decir, para la mayor parte de las audiencias, era muy, muy sencillo identificar el escenario de Star Wars o el escenario de Matrix, pero, digamos, había juegos de lenguaje, en palabras de Wittgenstein, que implicaban una mayor implicación de la audiencia con aquello que se decía. Entonces había algunos GIFs de Travolta que resultaban muchísimo más difíciles de comprender. Esto, digamos, la explotación del GIF llegó hasta un punto en que había algunos que eran supremamente personales, cosas que uno jamás entendía. Por ejemplo, quien no comprende un juego de lenguaje, quien no está en él, es incapaz de comprender el significado. Para el ejemplo, estoy yo, que hasta hace como 3 horas, entendí lo de Hold the Door. ¿Listo? Yo nunca he visto Game of Thrones y no entendía lo de Hold the Door. Estoy totalmente fuera del juego de lenguaje. Entonces aquí creo que la idea de Wittgenstein nos ayudaba. Y pues un poco para identificar esto puse algo, digamos, menos obvio. Si lo ven aquí atrás está, ¿no? Está allá atrás, está Travolta, confundido. Donnie Darko no es una película desconocida, pero tampoco es una película muy conocida por todos. Esto forma parte de una, digamos, de una ruta intermedia para entender esto. Entonces, hubo alguna viralización con cosas totalmente extraídas de la cultura pop más mainstream. Aquí, pues, yo creo en uno de los videoclips más famosos de toda la historia, que es Take On Me de A.H.A. Ahí teníamos a Travolta, miren, compartiendo espacio allí con A.H.A. Se le veía confundido, pero alegre a la vez. Aquí una de las versiones más interesantes, ¿no? La versión en Lego. Una versión en Excel. Es decir, he traído 4 o 5 cosas de las 4106 que se pueden encontrar, porque realmente me ha parecido que es un fenómeno que podría parecer trivial, intrascendente, pero que tiene detrás un fenómeno interesante. Entonces, he querido hacerme 2 preguntas. Primero, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué Travolta se viraliza? ¿Qué es lo que hay detrás de crear GIFs, ¿no? Y segundo, vamos a ver cómo es el asunto. Antes de continuar, y me toca hacer esto muy rápidamente porque, digamos, dispongo de poco tiempo, es importante hacer una diferenciación entre 2 conceptos que son fundamentales, que son el meme y el viral. El meme implica un cierto elemento estable y unos elementos variables a su alrededor, pero hay un elemento estable. Un poco, retomando las ideas, alguien lo mencionaba esta mañana, Hernán, lo mencionaba esta mañana, retomando las ideas de Hans Blumenberg, del mitema y el mitologema propios o mitotipo, también tengo entendido que lo traducen así. Hay unos elementos invariables en los mitos. También hay algunos elementos invariables en los memes. ¿Qué nombre habrá que darle a lo invariable de los memes? No lo sé. Podría ser memema y memelogema, pero podría ser. Pero digamos, esto tendríamos que trabajarlo un poco más. Entonces, mientras el meme implica el cambio, implica el remix, implica, digamos, las búsquedas por parte de los usuarios para lograr un cambio sobre un motivo original que es el que se mantiene estable y el que permite el funcionamiento del meme,
El viral simplemente implica la multiplicación de un mismo contenido. ¿Puede un meme ser viral? Sí, normalmente los memes que funcionan son virales, pero no todos los virales son memes. Con esto en mente, entonces vamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Esta es la fórmula química de la oxitocina. Y un poco siguiendo los experimentos de Paul Sack, ¿no? Vamos a llamar a la oxitocina la hormona de la confianza. Sack, y les traduzco aquí, ¿no? Sack hizo un experimento. Según Paul Sack, el cerebro interpreta las actividades de Twitter como interacciones personales y reales. Las redes sociales aumentan la producción de oxitocina y así elevan niveles de confianza, empatía y generosidad. Es decir, eso que sentimos cuando esperamos el like es lo mismo que sentimos cuando se acerca quien nos gusta. Cuando quien nos gusta está cerca de nosotros y se siente algo en el estómago, es la oxitocina que nos está jugando una mala pasada. Y en parte la dopamina, pero sobre todo la oxitocina en este caso. Entonces, claro, esta idea de Paul Sack me parece bien interesante porque de alguna manera, si uno piensa por qué uno está animado a compartir cosas en internet y a crear contenidos, en gran parte es buscando la respuesta de esa otra persona. Es decir, nadie comparte algo si no espera una respuesta a cambio. Y se genera ansiedad. Y de alguna manera el like es un bien inmaterial muy preciado en nuestra sociedad contemporánea. Un poco la versión pesimista de este asunto nos la ha dado en los últimos años Byung-Chul Han, el filósofo coreano que vive en Alemania, quien en su texto En el enjambre nos ha mostrado precisamente cómo hoy vivimos en la sociedad del like y vivimos única y exclusivamente por el like. Nos lo muestra como algo deshumanizante. Yo simplemente para ilustrar este pedazo traigo a Byung-Chul Han a colación. Les recomiendo este corto, está en YouTube. Se llama Social Life, es un corto de este año, dirigido por Keith Lemon, que muestra la vida de esta muchacha, ¿no? Y su ansiedad por postear y recibir los likes, etcétera, etcétera. Entonces, un poco una primera idea que comparto con Paul Sack y con una autora que he descubierto recientemente que trabaja los memes, que es Delia Rodríguez. Creo que sí tiene que ver con eso, es decir, hay una respuesta fisiológica del cuerpo cuando se comparten contenidos en internet, y en parte eso nos lleva a crear contenidos y nos lleva a tratar de ser los más originales, entonces a crear el mejor Travolta que exista y el más descontextualizado y el más simpático, y creo que por allí puede haber algo. Ahora, la segunda pregunta es ¿cómo lo hacemos? Tenemos el por qué, veamos el cómo. Entonces, un poco de arqueología. ¿Recuerdan a I Like to Wonka My Willy? I Like to Wonka My Willy, al día siguiente de subir el GIF de Travolta en Target, subió esta versión con el fondo verde y subió un tutorial para hacer los GIFs de Travolta con un software particular que era el Sony Vegas Pro. Subió absolutamente todo el tutorial y allí nació el fenómeno. Es decir, esto es un fenómeno de usuarios para usuarios. Uno de los lugares más interesantes, creo yo, y en esto de alguna manera coincido con algunas de las posturas de Henry Jenkins y de Carlos Scolari, uno de los lugares para pensar hoy la comunicación es desde las posibilidades creativas de las audiencias. Es decir, creo que hoy tenemos toda suerte de elementos para un poco cambiar la posición que teníamos en los años 80, que veíamos televisión en el puesto del copiloto y hoy consumimos los medios en el puesto del piloto, de manera más creativa, más activa. Por supuesto aquí, el referente para pensar esto es sin duda alguna Lev Manovich. El software es el mensaje, su reinterpretación de McLuhan en su libro famosísimo Software Takes Command. Aquí pues vemos a Travolta un poco desubicado al lado de Manovich, si su texto no es tan fácil, pero de alguna forma creo que la intuición de Manovich es súper interesante.
es la imposibilidad de hacer cualquier tipo de teoría de la comunicación hoy prescindiendo de la idea del software. Esto, por supuesto, suena a determinismo tecnológico. De esto acusaron a McLuhan en los 60 y ya vimos que no importó. Pero de alguna forma creo que es el software el que nos permite volver a un lugar que es muy interesante, al punk. Este es Sid Vicious, el bajista de los Sex Pistols, y creo que si algo caracterizó al punk y algo caracteriza hoy a las audiencias, es la única de las verdades que nos dejó el punk: do it yourself, ¿no? Es decir, el ser punk significaba eso, significaba hazlo tú mismo. Sid Vicious nos mostró que uno podía no saber tocar el bajo y ser bajista de una banda. Como nos lo ha demostrado la mayor parte de los punks, que no sabían tocar absolutamente nada. Pues bien, un poco, este es uno de los acordes más famosos, ¿no? This is a chord, este es un acorde, este es otro, ahora puedes formar una banda, ¿no? Esta es la idea. Y efectivamente, creo que esto es fundamental para entender lo que pasa hoy. Es decir, hoy, en medio del ecosistema en el que nos movemos y con el software que tenemos a nuestra disposición, software de creación, la suite de Adobe, por ejemplo, y el software de distribución, YouTube, Vimeo, todas estas cosas, las posibilidades que tienen las audiencias de retomar la actitud punk es mayor que nunca. Y esto creo que es interesante porque esto, de alguna manera cambia totalmente el panorama, es lo que ha venido sucediendo hace mucho tiempo. Y una cosa aparentemente tan sencilla como un GIF de Travolta confundido, lo que evidencia es básicamente las posibilidades que tenemos hoy para remezclar los contenidos, para resemantizarlos, para apropiarlos y transformarlos en su materialidad. Es decir, hay que abandonar las ideas que teníamos en los años 80, muy valiosas, que todo el trabajo de transformación era un trabajo de transformación simbólico, mental. Hoy las posibilidades de transformación son materiales. Podemos transformar los contenidos básicamente porque al digitalizarse, al convertirse en ceros y unos y hacer información, podemos trabajarlos con la misma facilidad, guardadas las proporciones, con la que operamos sobre un documento de texto en Word. Entonces, por ejemplo, acá un par de ejemplos, ¿no? Cuando estás en el Oxxo y no hay nadie atendiendo. Aquí tenemos un ejemplo local. Cuando Miss Universo no era Miss Universo, ¿no? Cuando esta señorita fue Miss Universo como por 30 segundos. No olvidemos que Vince Vega murió, pero el asunto sigue allí. Muchísimas gracias. Está súper interesante el tema. Solo quiero como tomar como pregunta, ¿por qué pensás que el punk va a revivir del do it yourself cuando el do it yourself es una lógica que yo entiendo viene como del aparato corporativo y el punk ya ha sido retomado y captivado por el corporativo? No tengo problemas con el punk. Ajá. Pero hay personas, una batería, que como Florian Kramer, que habla sobre los términos post-digital y como que él toma issue con todo lo que está ya capturado por el capitalismo y que todo lo que está resurgiendo es cosas que son fuera del sistema. Es decir, como que el punk básicamente. Desde el mío también. Es decir, yo no creo que lo punk haya sido nunca en términos estrictos una cosa por fuera del capitalismo. No, tampoco lo creo porque en eso debo creerle, o últimamente he tenido que creerle a Slavoj Žižek y pensar que el capitalismo es el significante amo y por fuera de él no hay nada. El capitalismo es el gran otro. Entonces yo creo que el punk es sobre todo una manera de pensar. Es decir, para mí lo punk no es resistir al sistema. Para mí el manifiesto punk es el do it yourself. Y el do it yourself no implica estar por fuera, para nada. Es más, el mejor ejemplo de que el do it yourself
es cooptado por el capital muchas veces, es por ejemplo todo el fan art que se convierte después en contenido canónico, ¿no? Es decir, yo creo que eso no tiene nada que ver. Lo que me interesa a mí acá y lo que es simplemente escogido, esta es la escena donde muere Travolta, por si acaso, ¿no? He escogido a Travolta básicamente para mostrar las posibilidades de creación que tienen hoy las audiencias. Y he escogido principalmente algo tan pequeño como un GIF y no una serie web ni un fanart más grande, es porque creo que algo tan pequeñito y aparentemente tan insignificante como un GIF esconde detrás un cambio en la manera en que apropiamos los medios, en que los consumimos y en que transformamos el contenido simbólico. Por eso creo que es fundamental, digamos, pensar desde allí. Te repito, mi issue con el punk aquí es sobre todo el do it yourself. Ese es el contraataque del punk para mí, porque veníamos de varias décadas en la que todo lo hacían por nosotros. Ahora nosotros podemos hacerlo. Tú ahora estuviste hablando sobre la gran acogida que tuvo el GIF de Travolta. Ahora en tus estudios, en tus conclusiones que has hecho, ¿cómo es el tiempo de vida, por decirlo así, de los memes? Porque yo llego a un punto de efervescencia. ¿A qué conclusiones, por decirlo así, has llegado? A que no se puede hacer metodología. No hay metodología para estudiar los memes. Esa es la mejor conclusión que tengo. ¿Cuál es su método? No hay método. A ver, lo realmente interesante del GIF de Travolta es que sigue estando vigente. Es decir, el GIF de Travolta no ha desaparecido. Entonces, claro, en alguna oportunidad, cuando escribía un poco algo sobre esto, yo me hacía dos preguntas. La primera, ¿por qué nos da risa el GIF de Travolta? Es decir, es rarísimo. Es decir, nos enfrentamos como a un signo, en el sentido pues más semiótico del asunto, un signo en el que el código que une la expresión y el contenido es un código que tiene una universalidad supremamente extraña. ¿Por qué lo entendemos? ¿Por qué nos parece simpático? Y si quieres hacer como trabajo de campo, ¿no? Entonces, oye, ¿te parece chistoso Travolta? Va a unir pregunta y a mucha gente sí. ¿Por qué? No sé. Es que es chistoso verlo haciendo así. Realmente allí no hay una metodología que le permita a uno sacar conclusiones estrictas del asunto. El tema es más la manera como la gente apropia y reapropia y reapropia y reapropia eso invariable que es solo la figura de Travolta moviéndose. Lo interesante, yo creo, no es tanto el tiempo de vida que tenga un meme, sino la multiplicidad de las apropiaciones. Y en esto creo que el GIF de Travolta está ganando por mucho a memes muchos más clásicos como el de Forever Alone o ese tipo de memes. Una cuestión, es que tú sabes que yo soy tipo siglo XIX, ¿no? Entonces, Sí, claro. yo creo que no ha cambiado tanto, digamos, ese efecto que tú dices que ha cambiado de los 80 ahora, de que la gente se apropia y es más creativa y tal. Es decir, si uno se pone a ver de pronto las telenovelas de los años 80, digamos, puede cambiar la interpretación, pero digo que el fenómeno no ha cambiado tanto. Si uno se pone a ver las telenovelas de los años 80, por ejemplo, la gente hacía muchos chistes o imitaciones o de los personajes y, bueno, y conversaciones y ¿sí? Era como otra especie de nivel de acción para producir justamente ese efecto que tú dices de la dopamina o el placer, que en realidad es un efecto también social, digámoslo así, de identificación, de adhesión, de pertenencia, digamos, a un grupo o a una comunidad, etcétera, ¿sí? Y en ese sentido, sí ha cambiado tanto eso, es decir, yo lo veo como muy parecido incluso a los efectos entonces de las fotos en el siglo XIX, la gente pegaba las foticos y escribiéndole cosas por detrás, y me parece que no es un ejercicio, es decir, cuestiono la idea de que sea un ejercicio creativo, digamos. Ok, bueno, entonces empecemos. Yo creo que la respuesta a tu pregunta uno la puede encontrar en un paso interesante que hace precisamente Carlos Scolari cuando acuña el término hipermediaciones. Scolari recoge la idea de Jesús Martín Barbero, la idea ochentera de las mediaciones, y era un poco lo que yo trataba de decir ahorita. Claro que había apropiaciones, o sea, siempre ha habido apropiaciones de los productos mediáticos, pero son apropiaciones de corte más simbólico. Ahora tú puedes
hacer algo que en los años 60, 70, 80 y 90, si quieres, estuvo confinado, por ejemplo, a dominios como el del videoarte, ¿no? Los videoartistas que cogían los trozos de los noticieros y los mezclaban con novela y retomaban el pastiche, el collage y hacían ese remix. Hoy, precisamente porque habitamos un cierto tipo de medio en el que el software toma el mando, como dice Manovich, la posibilidad de recreación es algo que sí me parece a mí es bien distinto. Es decir, hoy el hecho de que tengamos YouTube lo cambia todo. Porque yo creo que lo interesante de YouTube o de Vimeo no es que podamos ver videos, es que podamos subir videos. Y creo que eso sí lo ha cambiado todo. Es decir, creo que hoy tenemos a nuestra disposición un sistema técnico lo suficientemente complejo para pensar en un cambio a nivel, por ejemplo, del consumo y de la producción y de lo que hacen los fans. Luego está el otro debate, quizás el profesor Craig nos podría ayudar, y es si hay creación en el remix. Si, por ejemplo, los DJs o los VJs crean o simplemente están procediendo sobre algo previo. Yo creo que hay producción ahí, es decir, creo que finalmente si algo nos enseñó hace un siglo, Marcel Duchamp, era que podíamos crear sobre lo creado. Y ya no hay que seguir poniendo orinales en los museos, claramente, ya no. Pero hace un siglo Duchamp nos enseñó eso y creo que hoy lo que nos enseñaron, por ejemplo, los raperos de los años 90, fue que se podía reimaginar la música de los 70 y cantarle encima y ahí salía otra cosa. Es decir, es como la idea de si hay creación cuando se hace un cover de una canción. Yo pienso que sí, pero ese es un gran debate. Es decir, si el acto creativo es un acto que viene desde cero, totalmente puro, al estilo Heidegger, traer a la presencia algo que no existía, o si de repente es crear sobre lo creado. Yo pienso que en la creación sobre lo creado hay creatividad. Thank you very much. Muchas gracias.